en la portada les presentábamos pues este caso de bullying que se atraviesa en una situación con una coyuntura que viene con más casos de bullying que hemos visto a lo largo de estas semanas en diferentes momentos, ¿no? Le recordaba, por ejemplo, el caso de la telesecundaria en Río Verde, si no estoy mal, que hubo una tortura. Luego, entre niños ahí que no sé si quiero pensar que estaban jugando a eso, pero si de verdad era una tortura como tal, pues todavía peor. Eh, Casos que hemos visto poco a poco que se siguen reportando y que preocupan mucho a la ciudadanía. Y por eso invitamos a el experto en temas de educación, Fernando Cruz, a quien me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, estimado Jonathan. Muy bien. Muchas gracias por el espacio y aquí a la orden. A ver, Fernando, no estamos hablando de casos menores, ¿no? Dentro de estos dos que ahorita tenemos sobre el mapa en San Luis Potosí, uno que hubo una tortura en la región de la zona media y otro que sucede aquí en la capital, un caso de bullying total, agresiones físicas, golpes, insultos. ¿Por qué estamos viendo este estallar de casos así en los niños, en las nuevas generaciones? ¿Qué ves en primera instancia, Fernando? Sí, claro que sí, Jonathan. Pues la verdad es que pues sí, terrible lo que estamos observando dentro de las aulas. Desde horizontes de aprendizaje que quienes hemos dado la tarea, pues de dar seguimiento, ¿no?, a ciertos temas educativos, pues hemos observado un incremento en las denuncias, ¿no?, sobre temas de acoso escolar o de bullying. Aunado a eso y junto con algunas otras organizaciones, hemos entablado algún tipo de diálogo sobre estos casos, ¿no?, que observamos y que, pues lamentablemente, de manera muy puntual, pues hemos sido testigos de cosas muy increíbles, ¿no?, que tal vez pudiéramos decir que no se van a dar en el contexto escolar, pero sucede. Algo de lo que hablamos nosotros es sin duda, pues es un tema añejo que, pues desde el punto de vista del sistema educativo, pues no se ha atendido de la manera más adecuada. Y con esto no solo me refiero al sistema escolar, sino también a todo el sistema integral que debiera acompañar, ¿no?, a los estudiantes en su paso, en sus trayectorias escolares. Por supuesto, pues, hablamos también de las familias y de, pues, las relaciones que intervienen, ¿no?, entre estudiantes y cuidadores primarios. Me parece que esto, dentro de las escuelas puntualmente, solamente es el reflejo de lo que vivimos como sociedad, ¿no?, con cuestiones muy puntuales sobre temas de violencia y a la cual los estudiantes, sobre todo estudiantes de nivel primaria y secundaria, pues se ven más vulnerables, ¿no?, de poder seguir el ejemplo probablemente de lo que observan tanto en televisión, en internet, en redes sociales, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy complejo que la escuela solamente está haciendo reflejo, ¿no?, de lo que vivimos ahí. La escuela está siendo reflejo de lo que vivimos. A ver, me llamó la atención otra cosa que mencionaste, Fernando, y lo hablábamos hoy por la mañana con la madre de familia que expone el caso de su hijo en un colegio privado aquí en la capital. Pareciera que las escuelas no han atendido el tema porque le apuestan a que, híjole, los papás del niño agredido se lo lleven de la escuela para que esto no afecte en la matrícula, en el prestigio, y que ya el caso quede así, que se vaya lo más rápido posible. Esto no ha beneficiado en nada, porque tanto un niño agresor continúa en ese plantel, como el que ya viene dañado se va a otro, ya no siendo el mismo. Y creo que desde el origen esto no se atiende, y es el círculo que nos tiene metidos en esto, Fernando. Sí, totalmente. Es un círculo vicioso donde, pues, a nivel sistemático no hemos podido superarlo. La verdad es que ahora bueno, no ahora, sino desde hace algunas décadas, pues las escuelas priorizan, ¿no?, estos temas coyunturales por encima de la resolución del mismo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la escuela? ¿No? Pues que tal vez no se sepa el caso, porque estos son casos que hemos sabido, ¿no? Pero Sí.
seguramente hay por debajo muchísimos casos de los cuales no nos damos cuenta. Por eso, ¿no? Porque muchas escuelas prefieren dar por terminada la relación o el servicio educativo con las familias, ¿no? Y esto también se debe pues a la falta de protocolos efectivos o protocolos actualizados. Esto también se debe a la falta de capacitación de los docentes, ¿no? Y no me atrevería a decir que por una falta de interés, sino que los docentes están interesados en poder capacitarse, pero pues como tú bien sabes, y aquí hemos dado seguimiento al tema presupuestal, pues 100 pesos por cada docente al año pues no alcanza para su capacitación, ¿no? Entonces, a esto aunado a la falta también de atención a las familias, al desinterés también de los papás o de las mamás, o a la situación propia que viven los estudiantes, ¿no? Muchos papás pueden estar sin trabajo, muchos papás a lo mejor ya están ausentes de casa, ya no viven juntos. Los estudiantes, sobre todo de secundaria, te puedo decir esto, no tienen figuras de autoridad, por ejemplo, se está dejando abandonados a los niños muchas veces, ¿no? Entonces, como puedes ver, son elementos multifactoriales donde la verdad es que el sistema se ve rebasado, el sistema educativo me refiero, se ve rebasado en la atención efectiva de este tipo de casos, ¿no? Es complejo, ¿no? Encontrar una sola solución. A ver, otra cosa, Fernando, y me sucedió en algún momento con mi hijo, que luego ya lo platicaré porque creo que también en los niños va una gran sabiduría. Los niños no crecen con esta maldad, no crecen con esta violencia implícita, la van viendo, la van, crecen con ella. Decían por ahí, desayunamos violencia, comemos violencia y cenamos con violencia. Hay un círculo que gira alrededor de los niños que luego nosotros mismos no nos damos cuenta que le estamos dando eso. A ver, música popular, por ejemplo, que hoy se puede oír como algo muy común y va una gran carga de violencia ahí. A mí me ha tocado ver cómo llevan a niños a la escuela con esa música en el automóvil o mamás y papás que ven películas, que ven series, que ven novelas disfrazadas de contenido moderno, popular, pero que también va una apología a la violencia. Poco a poco hemos estado rodeados de un contexto muy violento y eso también afecta a los niños, como tú lo dijiste. Las escuelas se están volviendo el espejo de nuestras realidades. Exactamente, Jonathan. Sí, yo estoy seguro que la escuela, en mayoría de los casos, no se levanta diariamente los profesores a decir, voy a enseñar ahora estos corridos, ¿no, de violencia. Exacto. O les voy a poner, o sea, no se levantan con esa intención. Me parece que al contrario, muchos profesores van contracorriente, ¿no? En forma cultural. Pero no debemos olvidarnos que, pues, en casa es donde realmente se educa, ¿no? A los niños. Es cuando pasan el mayor parte del tiempo. Y si hablamos de, a lo mejor, ausencias de profesores en las escuelas, bueno, también hay que hablar de ausencias, ¿no? De las familias con sus hijos. Ahora con redes sociales, pues es difícil, ¿no? Seguirles el ritmo en lo que ven, en lo que escuchan. A veces en una fiesta familiar, no sé si te ha pasado, pero a veces se festeja, ¿no? El golpe a un adulto, ¿no? Por parte de un niño y nos reímos, o una mala palabra que diga, también lo festejamos, ¿no? Ya no digamos hacer apología, ¿no? De algún tema de narcocorridos. Entonces, todas estas cuestiones, repito, son multifactoriales, pues se ven reflejadas en la escuela. O sea, los niños van con esa educación. Entonces, si le exigimos a la escuela que sea la única que solucione esa situación, pues va a ser muy complejo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, me parece que este tema de violencia tiene que ser tratado de una manera mucho más integral desde cada escuela. Y entendemos que hay protocolos nacionales, estrategias, etcétera, pero sin duda la escuela apenas es el receptorio de lo que está ocurriendo en casa. Y si no tomamos distintos factores para poder atenderlos, esto va a seguir causando un efecto vicioso, como bien lo decía. Sí, a ver, es que no hay para dónde más buscarle, Fernando, porque luego como papás queremos ser muy crueles con los niños. Miren, voy a dar un ejemplo. A veces no me gusta personificar las cosas, pero creo que de lo que yo he visto, los niños tienen una gran sabiduría. ¿Por qué lo digo? En algún momento mi hijo me dijo, papá, cómprame una pistola que está de moda, ¿no? Una pistola. Y entonces yo le respondí, no, porque no me gustan las pistolas. Y entonces es cuando me respondió él, caray, ¿y tú por qué juegas contenidos violentos?
de disparos. Y entonces dices, caray, esto lo dice un menor. Es cuando ahí uno se pregunta qué es lo que les estamos poniendo a los niños que ven, que nos escuchan, que reciben todo ese contenido violento. Insisto, que mucho lo quieren disfrazar de popular, que ya se ha metido a una forma de que los niños lo ven normal y lo replican en las escuelas y suceden estas grandes problemáticas. Sí, toda la razón, toda la razón. Ahí es donde entra el tema de la responsabilidad, ¿no? De nosotros como adultos, no de delegarla al sistema, que también tiene su responsabilidad, ¿no? Pero nosotros al estar con nuestros hijos tenemos que ser conscientes, ¿no? De cómo podemos educarlo de la mejor manera y que eso sea el reflejo que lleve a la escuela, ¿no? Y la escuela me va a complementar en su educación, pero no podemos verla al revés, porque si no estaríamos cayendo en una falacia totalmente, ¿no? Como bien dices, los niños por naturaleza pues no son violentos. La naturaleza humana se va alimentando de la forma en que se educa, del lugar donde crece, donde vive, con las personas que lo rodean. Entonces, eso es un tema muy, muy importante que sí, la escuela puede abonar, puede ayudar, puede generar los espacios, pero sin duda las familias tienen que entender que una gran responsabilidad recae en ellos mismos, ¿no? Y es ahí donde surgen muchísimas preguntas que hay que hacernos y sobre todo, ¿no? De como Estado, como sociedad organizada, pues cómo podemos hacerlo mejor, Claro. ¿no? Y me parece que la educación inicial, la educación infantil, juega un papel fundamental en esto para resolver los temas en el largo plazo. A ver, esta parte que también se metió del nuevo modelo de la escuela mexicana y que quiso meter valores, que los tiene, pero que le dio prioridad a otras cosas y el tema del bullying como que se dejó de lado, ¿te parece que eso pasó o qué está sucediendo en ello? Como que estamos metiendo otros contenidos, por ejemplo, que ahora iban a meter pláticas antidrogas, reflexión de valores y estamos perdiendo otros. ¿Qué estás viendo ahí? Sí, me parece que estamos en una etapa inercial totalmente. Estas cuestiones, estas temáticas que están subiendo para que los maestros sean responsables de poder brindarlos, me parece que no están leyendo del todo bien la realidad, ¿no? Que estamos viendo. Obviamente, me atrevo a decir que las pláticas, los foros, incluso las campañas publicitarias, pues son cosas que ya están ahí, ¿no? Que ya se han hecho, pero el impacto ha sido muy poco, no ha sido muy benéfico para contrarrestar ciertas problemáticas. Me parece que hemos dejado que las familias avancen por encima de los valores que debe inculcar la escuela y tal vez también de la autoridad de los profesores, ¿no? Del poder identificar alguna situación, hacérsela notificar a las familias y que éstas tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Hoy tenemos casos donde pues es totalmente contrario, ¿no? Cuando se hace una identificación, las familias exigen pues la total justificación de por qué es eso. Incluso pues no llegan a creerlo. Entonces me parece que estos temas de vida saludable, de arte, de deporte, se están quedando muy cortos. Y la intención es muy buena, me parece que el voluntarismo de querer promover todos estos valores al interior de la escuela pierde el peso totalmente cuando no se les da financiamiento para ello, ¿no? Cuando no se apoya a los profesores para que tengan más recursos, de dónde elegir, que tengan más información, que tengan acceso a formación, a capacitación, que las escuelas puedan contratar algún servicio externo. En fin, ¿no? Todo eso se vuelve una utopía difícil de seguir el ritmo y claramente los resultados, pues como esto va a ser totalmente pobre y el impacto va a ser casi mínimo. Ahora, me voy a poner del otro lado, que es el de los papás, porque en alguna ocasión también me dijeron, Jonathan, ¿y cómo le hacemos si nada más estamos trabajando? Pero por supuesto que se entiende, Fernando, en este país en el que, caray, hay que buscar por dónde tener recursos y a veces hay padres que tienen hasta 2 empleos que en la mañana y en la tarde siguen trabajando. Lo entiendo totalmente. Hay veces que eso es difícil, pero algo que nos está quedando claro es que se está quebrando
el derecho natural de los menores de vivir alejados de la violencia. No tendríamos por qué estarles pasando todos estos contextos cuando ni siquiera su edad como tal, por ejemplo, este niñito es de 7 años el que sufre bullying, el agresor, el niño agresor de alguna u otra manera está recibiendo ese contenido para poder animarse a hacerlo en su escuela, Fernando. Sí, totalmente. Ese es un factor también predeterminado, ¿no? Que existe. La ausencia de los padres nunca va a estar, creo yo, nunca debe estar justificada, pero sin duda vivimos en un país donde pues tenemos que tener hasta 2 o 3 trabajos a veces para pues llegar a fin de mes, ¿no? Fíjate que hablando con algunas organizaciones, esto se plantea siempre, el tema económico, pero a veces también llevamos al límite ese tema, ¿no? O sea, yo trabajo, ¿no? Para darte todo lo que tú necesitas, pero a veces también lo que necesitamos es tiempo, ¿no? De las familias con los hijos. Y como decía algunas expertas en el tema, es que debemos empezar por ser conscientes de esta situación y en lugar de decir nunca tengo tiempo, es decir, sí, no tengo tiempo, pero me voy a hacer el tiempo, ¿no? 5 o 10 minutos dedicándole al hijo en la tarde, noche, etcétera, será siempre bien valorado. Que los niños no se sientan abandonados, que no se sientan que están fuera de casa cuando están dentro de casa. Y que la cuestión económica, pues busquemos la manera en cómo no sustituya el tiempo de los adultos con los hijos. Tarea, hay muchísimas acciones, podemos aquí tener 3 horas sobre eso, pero la cuestión es este cambio de mentalidad, ¿no? Y volver a retomar nuestra función como padres, ¿no? Aunque el tiempo sea poco, pero tenemos que dedicarlo a ver qué están haciendo mis hijos, a conocerlos, a saber qué están viendo en internet, de qué se están educando, ¿no? Cuando yo no estoy con ellos. Y platicar con ellos, acercarse, sobre todo estos niños de primaria alta o secundaria. Me parece que es fundamental acercarnos de alguna manera, porque es una etapa difícil donde tienen pues todos los estímulos, ¿sí? por diferentes medios, y el papá tiene que ser un ancla de la realidad que están viviendo. Es una cuestión sumamente importante, donde la escuela debería apoyar, y que es responsabilidad de las familias poder tomarse esa reflexión. Por último, entrando en la parte final de esta reflexión que hacemos contigo en el caso del bullying, ¿cómo deben de entrarle las autoridades? Me parece a mí que ha habido una inacción o, en todo caso, muy tardada, que las autoridades escolares no le quieren entrar de lleno al tema por lo que afecta en materia de matrícula, en materia de prestigio escolar. Yo, a ver, si nos viéramos a decir, tratar el tema y hacerlo efectivo, han habido casos de éxito y les ha ido muy bien a instituciones. ¿Cómo hacerle en este aspecto, Fernando? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, hablando de cuestiones institucionales, me parece que la escuela es un primer referente, ¿no? Ahí obviamente la escuela está atada por muchas políticas y muchas cuestiones, ¿no? Administrativas que a veces les impiden, ¿no? Ejercer acciones más allá pues de un simple llamamiento de atención. En el caso de las autoridades educativas, me parece que su función es generar las condiciones, ¿no? necesarias para que cada escuela pueda operar de la mejor manera casos como este. Y volvemos al mismo punto, ¿no? El tema de las sanciones, de los protocolos, de los reglamentos que se sigan, etcétera, ¿no? Y es una cuestión que está así plasmada. Y a nivel federal, además de las cuestiones de la Secretaría de Educación Pública, que tiene que cumplir esas condiciones, me parece que a nivel de autoridad federal, debe lanzar un mensaje mucho más contundente, ¿no? De que la violencia está mal. Debe totalmente dar un mensaje concreto de que la delincuencia es un acto moral que es erróneo. Y más allá de hablar de derechos humanos de las personas que cometen un delito pues renuncian a sus derechos humanos de alguna manera, ¿no? Es decir, darle mayor visibilidad y mayor peso al tema de la ley, al tema de la seguridad pública, y eso implica pues un viaje institucional mucho más profundo. Me parece que es
vamos por un rumbo que pues los resultados no son muy claros y no son suficientes, y permitiendo a veces que incluso pues la delincuencia tome mayor partida y mayor peso sobre las decisiones sociales, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto fundamental que debe tomar en cuenta a nivel de gobierno federal, y que permita a las escuelas, ¿no?, empoderarlas y permitir que tengan mayor alcance y mayor impacto en los estudiantes y en sus familias. Bien, bueno, pues estamos atentos, Fernando. Quisiera yo que pudiéramos hablar un poco más de este tema, me alcanzó el tiempo, pero creo que esto queda en una reflexión, digo, para quienes somos padres y vamos conociendo a nuestros hijos a lo largo de los años, sí nos damos cuenta de que a veces queremos que crezcan demasiado rápido, Fernando, y no entendemos o no alcanzamos a comprender como papás de que los niños tienen que seguir viviendo como niños. Y queremos, cuando ya están bien grandes, queremos que vuelvan a ser niños, ya no se va a poder. Creo que sí, darles esta oportunidad de seguir disfrutando su niñez, de apartarlos de esta violencia que nos rodea. A ver, la naturaleza de la vida ha sido cruel, lo sabemos, es una gran frase de mi maestro Norberto de la Torre, que le mando un saludo, pero también nosotros tendremos que hacer las mejores condiciones para que no sea así su vida. Y creo que la escuela no debe de estar llena de este tipo de cosas, y algo se tiene que lograr en ello. Mira, no te digo adiós, estamos pendientes para la próxima, Fernando. Este tema quiero que lo volvamos a tocar con otras aristas que también se han presentado en esta semana, si me lo permites. No, claro que sí, Jonathan. Siempre un gusto y agradecido de este espacio, ¿no?, para hablar temas educativos, a la orden. A ti por tu tiempo y tu colaboración. Hasta la próxima. Fernando Cruz, experto en temas en temas de educación, sobre lo que está pasando en estos casos de bullying. No aliente, no aplauda cosas violentas, porque luego cuando queremos de verdad meternos a la génesis del por qué suceden estas cosas, nos vamos a dar unas tristísimas sorpresas, ni más ni menos que de dónde vienen. Vamos a mensajes, me alcanzó el tiempo, corte directo, vuelvo. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.